Vamos, si está de acuerdo, pasaríamos a la segunda exposición del doctor Párez Aguilar y terminaríamos con la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, el siguiente trabajo lo presenta el doctor Párez Aguilar Piña, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y su exposición se titula El uso y fortalecimiento de la investigación y divulgación en temas de alimentación y cultura. Ya voy a tratar de ser breve. De la tarde. Déjenme que en realidad esta es una presentación que nunca pensé que podría hacer, más que ni podía concebir, pero en realidad es que la experiencia que hemos venido acumulando en el trabajo un grupo como Facebook, en realidad me puso a pensar una vez que platiqué con Yuri, que por cierto era su invitación en participar aquí. Cuando me comentó la posibilidad de dar algo, yo pensé inmediatamente, porque estábamos justamente un poco saliendo de esa discusión, un buen trabajo, de que a lo mejor podría ser una buena idea abordar el tema a manera de un poco anecdotario, pero sobre todo a manera de recuento de una experiencia, digamos, importante o que nos considera importante, no solo quienes formamos parte de los administradores de la página, sino de gente que se ha acercado con nosotros y de manera más o menos permanente, constante, nos ha comentado acerca de la importancia de un grupo. Voy a hablar. Esta experiencia tiene sus orígenes en realidad en épocas bastante remotas, cada vez más remotas. En el año de 1998, de 1998 y 2000, hubo una reunión de académicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en vistas a formar un grupo o intentar formar un grupo cuyo interés fundacional era reunir a investigadores y académicos que estuvieran interesados en los temas de antropología y alimentación. En un contexto en el que los estudios sobre alimentación, las investigaciones, las inquietudes, las preguntas sobre el tema, en realidad eran trabajos escasos y dispersos. Entonces, un grupo de entusiastas investigadores nos reunimos para hablar sobre el tema y tratar de generar una serie de reuniones que tuvieran como condición que fueran sistemáticas, periódicas y permanentes. Lo que sucedió es lo que tenía que suceder. Finalmente hubo un conjunto de desacuerdos y distanciamientos entre miembros de las distintas instituciones y terminamos desvinculados unos y otros. En realidad, digo, me incluyo porque aunque yo no era personal de base en ninguno de los dos, pues yo tenía vínculos y conocía a la gente de ambas instituciones y entonces pues yo estaba en realidad como a manera de aprendiz de todo eso y de todo ello y me involucré mucho en la conformación y configuración de ese grupo. Finalmente, ya alrededor de finales de los 2000, se distancian ambos grupos. El INA toma digamos, su espacio, incluso las reuniones se hacen en la Coordinación Nacional de Antropología, en el INA, y el Instituto de Investigaciones Antropológicas continúa con su propia iniciativa, dando espacio, dando forma al Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación, que por muchos años ha venido organizando el instituto en manos del doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, y que ha sido y ha generado ya una buena tradición y tiempo, reuniendo justamente durante toda su historia y el periodo de existencia, una gran cantidad de actividades, entre las cuales se desarrollan periódicamente. Obviamente el tema de la pandemia retrasó todo esto, lo descompuso un poco, pero sigue todavía el grupo trabajando pues, en su capacidad.
Entre todas las inquietudes que surgían y aparecían, apareció un proyecto que nos gustó muchísimo cuando comenzamos a trabajar en él, que era el proyecto de Bocados de Nuestra Historia, que era una iniciativa que tenía como intención generar una serie de programas de televisión de divulgación que eran transmitidos por la televisión universitaria, por la red de USAT y el canal 22. Esa serie duró 10 años. Digamos, tenemos 10 temporadas en las que se estuvo trabajando muy intensamente en la presentación y organización de 4 programas, entre 4 y 6 programas al año, dependiendo cómo estaban las cuestiones presupuestales y de organización. Y eso, bueno, fue una experiencia que también en el año 18-19, entre 18 y 19, tuvimos que interrumpir, una por causas presupuestales y la otra por cuestiones de pandemia. Hubo que desaparecer literalmente toda la logística de organización para Bocados de Nuestra Historia. Es un proyecto que sigue ahí pendiente. En este proyecto también no es mi proyecto, pero obviamente he estado muy al tanto de la organización y la participación en estos programas, y ha sido una muy buena experiencia que ha dejado una cantidad muy grande de programas que tienen su salida ahorita justamente en el canal de YouTube de Bocados de Nuestra Historia. Digamos que es la siguiente experiencia en la que estuvimos participando también de manera importante y que tenía como también un poco rescataba esta idea fundacional del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación, generando eso, información, divulgación del conocimiento a un nivel que era muy difícil realmente generar, que era pues, a nivel como de lenguaje menos académico, más accesible, y sobre todo con una suerte de un respaldo técnico, instrumental e institucional que nos ayudaba mucho a generar un buen proyecto de trabajo de divulgación. Más o menos paralelo a la aparición de Bocados de Nuestra Historia, aparece una iniciativa que es de 2 estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque tenían la intención de realizar un proyecto de titulación que tuviera como finalidad eso, hacer un instrumento aprovechando las redes sociales para generar un experimento de divulgación sobre el tema de la alimentación y la cultura. Estas 2 muchachas que ustedes ven ahí, Alejandra Méndez y Nat Mestri, no les digo el nombre real porque yo no me acuerdo su nombre real y su apodo en Facebook es ese, pero es una niña muy linda junto con Alejandra que se pusieron las pilas y me fueron a buscar un día en mi cubículo para preguntarme, bueno, porque habían visto que había un tal Paris Aguilar que hacía cosas que tenían que ver con alimentación y cultura y se dieron cuenta por casualidad que ese Paris Aguilar lo tenían abajo en el sótano del edificio de profesores y me fueron a buscar. Y yo les dije con todo gusto participaba con ellas y hicieron este proyecto que se llama Sabrosos Saberes para Llevar, que bueno, cumplió su cometido para ellas porque les sirvió mucho para plantear lo que les estaban pidiendo para la certificación y la titulación en el momento en que lo hicieron, y el proyecto les salió muy bien, nada más que esa página, pues, yo no tenía ninguna experiencia en el manejo de redes. Yo tenía mi página en Facebook, pero no hacía otra cosa más que abrirla y estarle dando vueltas al ratón y ver qué se publicaba. Yo ni siquiera mandaba saludos ni nada, nomás veía. Era toda mi experiencia con redes sociales, pero después de esta experiencia de estas 2 estudiantes de la universidad que eran de la licenciatura de Comunicación y Cultura, me entró un poco como la cosquilla de ver, bueno, como qué se pudiera hacer o cómo podríamos reformular la idea. Obviamente yo, digamos, no tenía mucha injerencia sobre la iniciativa de Sabrosos Saberes, solo la idea de que tendríamos como la intención de darle continuidad y que siguiera trabajando. Entonces, durante un tiempo estuve en la lógica de trabajar paralelamente con el grupo, la página de Sabrosos Saberes, y luego una que yo me inventé, que dije, bueno, voy a ver cómo se usa todo esto, ¿no? Y esta página es justamente Antropología de la Alimentación, con un paréntesis que especifica más allá de la comensalidad. Este segundo intento, en realidad, esta sí fue ya una iniciativa personal, que data del año 2018, y sí explícitamente quería retomar ese principio fundamental del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación, pero trasladado al tema de las redes sociales.
yo sin saber absolutamente nada de ellas y más bien apretando y desapretando y tratando de ver cómo podían funcionar, aprender cómo podían funcionar, pues me metí a explorar a ver cómo qué y hasta dónde podría llegar. Obviamente a mí me interesaba mucho que en esa página hubiese un impulso de diálogo tanto disciplinar como interdisciplinar en temas de antropología y alimentación, tratando de cuidar mucho como, ¿qué les diré? Como el riesgo de caer en el manejo de referencias de sentido común y un poco como vulgarizar el tema y regresar otra vez al tema de esta es una colección de recetas, ¿no? No porque tengan nada de malo las recetas, sino porque evidentemente las recetas en todo caso pues son materia prima y no son el resultado ni el objeto de la investigación en antropología y alimentación. Entonces, tratando de cuidar estas cosas fue que establecí este principio y también de manera muy experimental, todavía participando mucho en las actividades del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación. Entre 2016 y 2019 tuve la iniciativa de abrir un canal de YouTube. Un canal de YouTube cuyo nombre era Paris Aguilar Piña. El problema que tenía ese canal es que competía con otro Paris Aguilar. Y ese Paris Aguilar era un transvesti venezolano que cantaba y hacía sus suertes o hace sus suertes en YouTube. Decían, no, pues que hay un problema, o sea, estamos incompatibles, no, no puede ser. Pero yo lo dejé, en realidad yo lo que hacía ahí en ese canal era grababa yo las conferencias que se daban en el Grupo Mexicano de Antropología y por iniciativa personal los subía yo al canal de YouTube y ahí se quedaron mucho tiempo. Ese canal llegó a tener la magnífica cantidad de 9 miembros y con 9 miembros estuve un montón de tiempo. Para 2018, decíamos ya, iniciamos propiamente esta iniciativa de antropología de la alimentación más allá de la comensalidad, con ese nombre entre paréntesis, porque decía yo me interesaba intentar superar estas lógicas de la comensalidad como el objeto único del problema de la alimentación y pues más o menos lo quise ir reflejando en el desarrollo de la página. Tanto el espacio de Facebook como el espacio de YouTube andaban individuales, o sea, no estaban conectados. Yo metí información en uno y metí información en otro y medio intuía que si compartían uno con otro se iban a reflejar esos materiales en una y otra plataforma, pero en realidad no tenía mucha idea de todo eso, ¿no? Lo que tratábamos de hacer era como sí filtrar la información, intentando respetar sobre todo las iniciativas de carácter académico, aquellas que metían temas que ofertaban cursos, que daban referencias históricas, etnográficas, etcétera, sobre alimentación. El anecdotario también lo buscamos desarrollar. Y el número de participantes, a diferencia de la página de YouTube, sí se iba incrementando muy automáticamente. Yo de pronto sí ya me di cuenta que esto ya era un caos porque de pronto yo tenía 3,000 miembros en el grupo y yo no sabía qué hacer con ellos. O sea, la verdad es que no tenía la más remota idea de pues, qué se hace con 3,000 miembros cuando uno inicia un grupo, ¿no? Afortunadamente, yo había tenido la fortuna, la suerte de haber contactado con una comunicóloga años anteriores, un año antes, una cosa así, de una comunicóloga de Flaxo, Ecuador, de origen colombiano, con la que habíamos trabajado, la había apoyado con su tesis de maestría en Flaxo. Entonces me comuniqué con ella y dije, Liliana, mira, está esta cosa, yo no sé qué hacer con ella, tú eres comunicóloga, sabes más del asunto, quiero que me ayudes para que podamos ver cómo resolvemos o cómo proponemos cosas. Yo invité a Liliana Rocío León, de quien les voy a hablar más adelantito, y a un colega historiador español que radicaba en Barcelona, Pau Alcover, quien casi inmediatamente por cuestiones de trabajo y de compromisos académicos decidió renunciar como al honor, entre comillas, de ser moderador del grupo. Yo acepté esa renuncia, por supuesto, sin mayor cosa y obviamente muy agradecido con él. Pero ahí vamos un poco como Liliana y un servidor trabajando en un montón de cosas, de iniciativas. Y bueno, pues ella sí me coachó mucho sobre que había que tener como cierto
cierto feeling para el tema del manejo de la red social, que si bien ella no tenía tampoco mucha experiencia en el manejo, pues obviamente tenía más ¿cómo se llama? Callo que yo, en el sentido de que estaba formada en la cuestión de la comunicación. Y desde entonces, ella me había sugerido la posibilidad de que ese material, de que ese espacio podría aprovecharse de otro modo, y les voy a explicar luego de qué otro modo se aprovechó. El caso es que entre finales del 19 y principios del 20 se da una discusión muy fuerte en el grupo. El grupo debe tener en esa época tal vez como 6,000, 7,000 miembros. Y a mí me preocupó mucho porque era una discusión ya muy violenta, ya donde había agresiones, violencia, etc. Y yo lo que le dije a Liana fue, hay que cerrar esto. No entiendo ni para dónde nos va a llevar ni nada. Todos cerramos. Esto fue más o menos como en noviembre de ese año, del 19, y nos tomamos noviembre y diciembre para repensar las cosas, y en enero regresamos con la idea de sí, retomar el proyecto, volverlo a abrir, porque además paralelamente había muchos colegas y de esos miembros que ya se habían anexado que nos estaban pidiendo que el grupo se volviera a abrir. Vino la pandemia y todo el encierro, todo este asunto, y ya nosotros habíamos vuelto a abrir el grupo, y empezamos a notar que el número de miembros empezaba a crecer mucho más. Y a mitad de la pandemia, pues estábamos ya viendo números muy grandes como de 15,000, 16,000, 18,000, 20,000, y seguía creciendo, y nosotros, pues, ¿para dónde vamos, no? El caso es que crecía mucho el grupo, pero la idea, el espíritu del grupo era que sí teníamos que ir mucho a contracorriente de varias cosas. Uno, la abundancia de, ahorita voy a explicar esta lámina que tienen ustedes ahí, la abundancia de páginas que exploraban temas de gastronomía nacional o internacional, a la sombra del famoso reconocimiento del paradigma michoacano como parte del patrimonio mundial, inmaterial, porque eso siempre como llevaba a muchos lugares comunes, ¿no? En las discusiones y en los planteamientos, y era siempre lo mismo, un poco navegar con lo mismo todo el tiempo, ¿no? La cocina mexicana, el paradigma michoacano, ya nos tenían hasta acá. Y luego, sobre el reduccionismo disciplinar y de sentido común, que identificaba el tema de la gastronomía como una suerte de riqueza natural innata de la tradición alimentaria nacional, y con una exaltación de la estética del gusto derivada justamente del llamado patrimonio alimentario. Entonces, estas cosas eran las que no nos terminaban como de acomodar y de gustar. Entonces, procurábamos mucho como generar que el ambiente del grupo estuviera más bien como crítico a ese entorno, ¿no? También lo que era muy problemático era como la ausencia de explorar críticamente el tema de la complejidad de las relaciones que se establecen en la lógica de la alimentación humana como hecho social. De pronto uno empieza a ver mucha información que realmente tiene que ver con muchas cosas, pero en realidad con nada. Y finalmente, algo que Liliana hizo mucho énfasis, ya sigue haciendo mucho énfasis en el tema de la organización del grupo, que es el prejuicio y el etnocentrismo cultural que se expresan en la idea del patrimonio gastronómico. No saben, de los 39,064 miembros que forman parte del grupo hoy, más o menos 20,000, si no mal recuerdo, son mexicanos, por obvias razones. Y los arrebatos que incluso llegan a la violencia, que tienen que ver con defender la riqueza del patrimonio y la belleza del patrimonio y todo lo bonito que ha dado México al mundo, es una cosa impresionante. La verdad es que resulta a veces desgastante tener que estar peleando con estos prejuicios que se reproducen constantemente y que, como bien nos hizo ver en algún momento, los mexicanos echamos montón. Y esto es algo que nos hemos dado cuenta que lo hacemos, y lo hacemos además naturalmente y de modo bien gandalla. O sea, para los que no saben lo que es gandalla, es abusivo. O sea, porque no nos vamos solitos, sino echamos montón. Entonces esto en las redes sociales se vuelve un conflicto que hay que contener. Para eso generamos, bueno, lo que siguió de esto fue una etapa
de desarrollo muy importante, porque comenzamos a integrar a un grupo de moderadores y administradores que realmente se comprometieron mucho y estaban muy comprometidos con el proyecto, y que incluso cuando cerró el grupo, algunos de ellos levantaban la mano y decían: no cierren el grupo, sigan trabajando en él, es muy interesante, y algunos de ellos se vinieron incorporando con nosotros, ya en la lógica de apoyar la moderación y establecer, sobre todo nos reunimos muchas veces para establecer una serie de reglas muy claras en el grupo, en donde decimos con todas sus letras: si perteneces a este grupo, pues no se vale que hagas esto, esto, esto y aquello. Y fundamentalmente el tema de la gandalle, con el tema de la violencia verbal, la violencia simbólica, incluso de género, derivada del tema del manejo de información sobre la alimentación, ¿no? Entonces, de ese universo, ahí se juntó una serie de gentes que yo estoy muy contento de estar trabajando con ellos. Primero que nada, voy a adelantarme unas diapositivas y ahorita regreso a estas, porque me parece muy importante que ustedes también las conozcan. Liliana Rocio, que es, decía yo, comunicóloga y antropóloga, con quien, digamos, se comprometió desde un principio con toda esta lógica, y ha participado mucho de la definición de las políticas, de los lineamientos y los controles para el ingreso de los miembros al grupo. Jessica Salapa, que tiene estudios de gestión del patrimonio y que también tiene una gran actividad de iniciativas en el grupo. Elizabeth Peña Barquera, que es egresada de la Autónoma de Puebla, de la carrera de Antropología, y que desarrolló investigación sobre cultura y alimentación. Álvaro Aguilar, que no es pariente mío, ni sobrino, ni primo, ni nada, pero es un excelente panadero artesanal y que además tiene una serie de iniciativas que nos han ayudado muchísimo a contener todo lo que es el tema de los spam, que es un tema muy complejo, de manejo muy complejo en las redes sociales, el manejo de todas las infiltraciones que puedan generar grupos ¿cómo se llaman estos? De bots, etcétera. Y Álvaro ha generado toda una estrategia que nos ha contenido muchísimo el ingreso de perfiles no deseados al grupo, y la verdad es que eso se nota mucho en la discusión, en el mantenimiento de una buena relación entre los miembros del mismo. Alfonso, ya ven que es un chef y es un antropólogo también, originario de Puebla, que estoy en la Autónoma de Puebla, y que tiene también conocimientos obviamente de formación en antropología, y que también tiene una muy buena voluntad y fe de trabajar con nosotros. Camilo Bonilla, que es también antropólogo físico, pero él es también de Colombia, con quien también trabajé un año antes en el seguimiento de su trabajo de titulación. Y José Gamboa, que es un colega de Mérida, que es un antropólogo físico, que también tiene la experiencia del manejo de otros grupos de trabajo en redes sociales, y juntos hemos generado realmente una serie de políticas que nos han permitido darle mucha contención al tema del grupo. Si bien durante toda la pandemia el crecimiento fue muy notorio, después de la pandemia este crecimiento comenzó a estabilizarse. Una parte tuvo que ver, evidentemente, el tiempo que se manejó el tema del encierro por la pandemia, pero otra parte tuvo que ver que entraron ya en acción medidas muy específicas para contener el ingreso, ¿no? Cuando empezaron a quitar todos los spams y a cuidar todos los perfiles que tenían como perfiles raros de otras páginas donde tenían ya antecedentes, ya empezamos a tener un flujo mucho más positivo y la página comenzó a tener mucha más estabilidad. ¿Cuáles son las características de este grupo, que es de lo que voy a hablar ahorita? Y es que se intercambia efectivamente, como lo había comentado en un principio, una cantidad de información de mucho valor y además de diferentes niveles de alcance. Tanto información muy especializada, histórico, etnográfico, sociológico, bibliográfico, muchísima gráfica. Se establecen diálogos que a veces se vuelven, pero ya no llegan al grado de ser diálogos violentos, eso es una enfrentamientos, y cuando estos, pues, la política de moderación comienza a contener todo eso a través de medidas muy concretas en las diferentes, ¿no? El tema del etnocentrismo, esta diapositiva la puse fuera un ejemplo claro, pero más o menos es un poco lo que les digo.
noticia del País, que se publica en el periódico El País, y que habla de un chef español, que yo no muy famoso y todo el mundo le tiene mucha admiración, que dice que estaba en comida mexicana y que era capaz de meterse a una olla de pozole o algo que le encantaba, ¿no? Entonces, este tipo de lenguaje, justamente son las que muy fácilmente en estas discusiones de las que les hemos hablado, ¿no? Y que sobre todo tienen que ver con temas de ética, que tienen que ver con temas de género, no violencia cultural, etcétera, de respeto a la diversidad. Es muy importante el tema del lucro, es decir, no se publica nada que sea con fines lucrativos. Y si es el caso, si es algo que es muy interesante, que puede interesarle, pero cualquier cosa que tenga que ver con transacciones dinerarias, háganlo por favor. Se habla y se establecen las negociaciones, ¿no? O sea, el grupo no se puede hacer responsable absolutamente nada que se venda o que se oferte como bien o servicio de la dinámica cotidiana. Entonces, esta diapositiva, si bien no es el ejemplo sí es uno de esos ejemplos de cosas que se pueden configurar muy rápidamente en una serie de diálogos muy confusos y muy violentos. Entonces, tenemos mucho cuidado cuando aparecen estas cosas para ir conteniendo, cuidando y un poco poniéndoles límites a las discusiones, ¿no? La otra es que a mí me gustan mucho los memes, en verdad es una cosa que a mí, yo sabía que me gustaban porque los había ya visto, pero cuando empecé a tener mucha interacción con ellos, ya la vez que me volví un coleccionista de memes. Y una cosa que me criticaban mucho en el grupo es que este grupo se está volviendo un grupo de memes. Pues sí, tuve que contenerme yo mismo y decir, a ver, sí, cuidado, no publiquemos tanto meme, pero sí de vez en cuando uno que otro, ¿no? Y entonces, porque luego los medios finalmente son flash, digamos, informativos que contienen muchísima riqueza en su construcción. Y vale la pena luego presentarlos, botarte la risa de ellos y todo, pero también vale mucho la pena que es el espacio donde puedas reír un poco de estas cosas, ¿no? Para quien no entienda lo que pasa ahí, porque no sea de México y nos esté viendo, es una botella de Gerber, de alimento infantil, que dice que el alimento preferido para los que nacieron en Morelos, pues es una asesina de Yecapixtla hecha puré, ¿no? Obviamente eso no existe, pero pues es parte de los juegos que el memerío hace cuando publica cosas. Entonces también le damos espacio a eso. Sí hemos controlado mucho porque sí se había vuelto de pronto ya muy invasivo el meme, pero tratamos de que se dé, ¿no? Decía yo hace un momento, se publica información de muchos niveles y de mucho interés para mucha gente, y entonces eso hace que se enriquezca mucho la actividad y el intercambio que se da en el grupo, ¿no? Otra cosa que hemos desarrollado, y ya con esta parte cierro, es, dijimos, este grupo tiene que asumir que tiene una responsabilidad muy importante porque el número de miembros va creciendo. Estamos ahorita todavía en la mañana en 39.064, ya estamos llegando a los 40.000 y muy probablemente eso va a seguir creciendo si seguimos trabajando con el mismo ímpetu. Dijimos, bueno, eso significa que hay mucha gente que hay que ser muy responsables con lo que hacemos, pero también hay que ser muy propositivos. Entonces nos sentamos un día a retomar la idea de Liliana y dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces empezamos a levantar la mano, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer aquello. Y eso resultó finalmente en el desarrollo de 5 proyectos que ahorita ya están caminando y que creo que han tenido muy buen resultado en la página. Porque es la creación de contenidos propios desde la página, entendiendo y leyendo las necesidades que los usuarios y los miembros de alguna manera van diciendo que es importante que exista, ¿no? Entonces,
Está el programa de entrevistas entre mesas, que está a cargo de Liliana Rocío, y que son segmentos de media hora de entrevistas en video. El podcast que se acaba de iniciar, que es un podcast que se llama Charlas más allá de la comensalidad, que es un audio que sacamos las entrevistas salen cada miércoles. Esta ya va en su tercera temporada y tiene alrededor ya de 10, va como por 12 entrevistas que están ya publicadas, que pueden tener acceso todos quienes les interesen los temas que se han abordado. El podcast lleva ya 9 episodios, 8 episodios, lleva su primera temporada. Esa es una entrevista en audio que dura aproximadamente entre media hora y una hora. Yo estaba pensando que fueran siempre media hora, pero luego el tiempo se nos va, la verdad es que se nos va muy rápido y me han salido ya los últimos de una hora, pues ya no, el último ya no lo pude cortar de plano porque íbamos tendidos, entonces ya no hubo manera de hacerlo en 2. Está el proyecto de la biblioteca virtual que les decía hace un momento de Jessica, que es un proyecto muy interesante porque ella lo que está haciendo es todos los libros que nos comparten y los enlaces a libros que nos comparten. Inmediatamente ella se conecta, los descarga y los mete al drive del grupo, en donde todo el mundo tiene acceso a ese drive y hay una clasificación inicial que ella propuso y que esa clasificación se está transformando conforme se va incrementando el acero. La idea es que todos tengan acceso a esa biblioteca de manera gratuita y puedan descargar, compartir, intercambiar los materiales. Hay mucho material y muy valioso en esa biblioteca virtual. El proyecto de Álvaro, que es el de Con las manos en la masa, ahí le puse el llamado de todas las masas, pero no, es Con las manos en la masa, que es una serie de pequeños tutoriales, de pequeñas cápsulas sobre la importancia de la masa madre en el pan, de la elaboración del pan, etc. Y además Álvaro es una persona muy creativa, entonces finalmente hace cosas muy interesantes, muy atractivas de entrada, ¿no? Y el otro proyecto, que es el de José Gamboa, que ya lo había iniciado, lo tuvo que desmontar porque también generó mucha polémica, porque de pronto confundían la información que él presentaba, que era publicidad de alimentos a lo largo de la historia, era confundida con publicidad a las compañías de la industria alimentaria. Entonces dijo, no, a ver, vamos a detenerlo, y lo repensamos y lo replanteamos. Entonces José anda todavía en la lógica de volver a rearmar la propuesta y poderla insertar. Entonces, ¿qué hicimos con todo esto? Empezamos a conectarnos con otras plataformas. Es decir, ese viaje que traía YouTube por un lado y Facebook por el otro, lo primero que hicimos fue conectarlos. Entonces le quitamos el horroroso nombre Paris Aguilar al canal de YouTube y le pusimos el Sistema Cultural de la Alimentación y lo enlazamos directamente con la página de Facebook. De modo que todos los videos que se producen y que está produciendo Liliana ahorita, además de los que ya estaban, se van montando en el canal de YouTube. Entonces tienes dos vías para verlo, el canal de YouTube y la propia página. Y eso nos ha generado un incremento, por ejemplo, de suscriptores al canal, bueno, pues que no es Luisito Comunica, ¿verdad? Pero de 9 miembros a 280 y tantos que tenemos ahorita, pues se ha incrementado de una manera muy generosa y se nota que a la gente le está interesando conectarse con el canal de YouTube. Y lo segundo es que abrimos la plataforma este es el canal de YouTube, es el Sistema Cultural de la Alimentación, donde tenemos lo que ya estaba, porque además creemos que eso era importante mantenerlo, esas conferencias, más lo que Liliana está produciendo ahorita. Y luego está las dos plataformas de podcast, que es la plataforma de iVoox y la plataforma de Spotify, que en realidad una se monta sobre la otra, pero en los dos están abiertos como canales, también como charlas más allá de la comensalidad, para darle salida al material que estamos produciendo a través de estas charlas que hacemos semana con semana. ¿Qué es lo que es un poco el límite de todo esto? Bueno, ahí sí tengo que decir que yo tengo la culpa. Yo siempre entro tarde a todas las modas. Si la música disco me gustó hasta hace unos 10 años. Pantalón de mezclilla lo usé cuando tenía como 30, entonces yo siempre llego tarde a las modas. Pero, y ya me di cuenta, a propósito de un artículo que leí justamente, creo que en El País, sobre ya las limitaciones de las primeras plataformas como multitudinarias como Facebook y Twitter, que ya empiezan a tener ciertos límites. Por ejemplo, Facebook ya no crece mucho más
con poblaciones muy jóvenes, pero tiene un estándar de población en el que entramos, yo creo que todos estamos aquí, que sí tiene como todavía una audiencia importante, cautiva, que está todavía interactuando a nivel importante como red social. Y lo vemos un poco en los resultados que ha tenido la red hasta hoy, ¿no? Entonces eso yo creo que a la larga vamos a terminar teniendo que mudarnos de plataforma en algún momento si es que Facebook termina cayéndose, pero eso yo creo que eso ya es un paso andado. ¿Qué es la otra ventaja? Una ventaja importante es que creo que estamos llegando no a un número muy importante de población que no habíamos llegado por otros medios, al menos no en las experiencias en las que yo había estado participando de manera muy activa desde hace 30 años. Porque las otras plataformas tenían la ventaja y el inconveniente que el universo era muy encerrado, muy chiquito. Solo llegaban las gentes que nos llegábamos a reunir en cada sesión y ya, para de contar. Pero gracias a las plataformas hemos llegado a números muy grandes en participación. Déjenme decirles que esos 39,000 que estoy presumiendo, en realidad no participan los 39,000. O sea, están allí. Algunos son muy activos, otros no. Pero no quise presentar las estadísticas porque yo no conozco muy bien cómo los maneja Facebook, porque además nada más te da como estadísticas del último mes o los últimos 6 meses. Yo quería como un histórico desde que se originó, pero no lo pude sacar. Entonces, bueno, dije, no, números no presento, pero creo que lo que es importante es que de todas maneras sí tenemos alcances de publicaciones y participaciones que rondan los miles de participantes o los miles de personas a las que ha alcanzado cierta publicación. Entonces, esto quiere decir que la red está permitiendo, a través de la interacción con YouTube y con Spotify y iBooks, ampliar el alcance de los trabajos que se hacen en esta lógica, ¿no? Y para mí, se los confieso de manera muy personal, una de las cosas que siempre era un problema, no sé si a nivel personal ético o a nivel profesional ético, pero sí era un problema, era cómo hacemos que estas discusiones, que estos trabajos realmente se puedan difundir de manera efectiva y de manera mucho más amplia de lo que podemos hacer con estos recursos. Están las publicaciones científicas, están los congresos, etcétera, pero claro, perdón que lo repita, tengo 30 años en esto y el universo de participantes de todos los congresos en los que he estado ronda más o menos los que estamos aquí, que nos contamos con los dedos. Entonces, ya me la sé. De pronto no tenemos las masas, pero creo que sí es muy importante que salgamos de los recintos en esta lógica de poder ampliar y dar a conocer de qué se trata este asunto desde una perspectiva en donde lo que reine sea sobre todo la responsabilidad y la credibilidad. Porque a mí algo que me parecería demasiado triste es que termináramos en el resultado de que todo esto no se reduce solamente a una o dos cosas atractivas, entre comillas, y que es, digamos, lo bonito del tema, pero que no haya una mayor comprensión de la complejidad del tema de la alimentación. ¿Por qué decir otra cosa? Es la primera vez que yo participo en una conferencia y no hablo de teoría, de conceptos, de métodos, de problemáticas, y también eso me hace sentir raro. Pero bueno, esta es la experiencia, esto es lo que les quería compartir, y bueno, pues si tienen algún comentario, pues con todo gusto, pregunta, con todo gusto lo hacemos, y con eso cierro mi participación. Muchísimas gracias, París. Interesantísima esa página. Yo formo parte de ella. Sí, como no. No, es muy interesante. Hay veces que lo ponen, incluso lo utilizan para hacer preguntas interesantes. Entonces alguien suelta alguna pregunta o pide de favor que le conteste un cuestionario, una encuesta. En la época de la pandemia eso fue para mí muy interesante notar que la gente la discutía, ¿no? Y se hacían discusiones interesantes. Entonces, bueno, pues agradeciendo muchísimo esta presentación de las problemáticas, de las ventajas, ¿no? de las redes para hacer difusión de la temática alimentaria. Pues abrimos la ronda de preguntas y respuestas, si hay alguna por aquí, ya sea para la doctora
Luz Marina o bien para el doctor París Aguilar. Adelante. Bueno, una pregunta para la doctora de Antioquia, en particular, ¿cómo ha influido o cómo influyó, igual que en otros países, la pandemia para la migración de colombianos a México, por un lado, ¿no? Y en el caso del doctor, sí me parece interesante porque realmente ahorita afortunadamente Facebook está ya generando la validez oficial de las páginas. Por ejemplo, ustedes pueden entrar a los soldados de Cavite, qué sé yo, y se dice si es oficial o no es oficial, incluyendo, por ejemplo, lo que comentaba, el INAH, el INDER, la profesión, o sea, ya está dando la certificación de qué grupos de Facebook sí son ya certificados y reconocidos como tales. Yo creo que esa es una gran ventaja con relación a las redes. Yo creo que por parte de TV UNAM pueden solicitar la certificación de la página. Eso es muy importante. Y felicidades por el buen proyecto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sobre la migración, sinceramente, pues no sé nada. Solo sé que cerraron los aeropuertos, entonces poca gente pudo salir de acá de Colombia. Después de eso, no sé. Qué pena no poderle responder. Bueno, no sabía esto de la certificación institucional. La cosa es que creo que una cosa que nos da mucha ventaja sobre los marcos institucionales es que justamente trabajamos con mucho libre albedrío. Y eso nos da efectivamente pues, mucha libertad de decidir y hacer, ¿no? en la página. Y eso ha sido un motor muy importante para que la página vaya sosteniendo ese crecimiento del que hablé hace un momento. Sin duda que es importante, claro, en el contexto de la formalización y la institucionalización, buscar de alguna manera estos respaldos y es algo en lo que vamos a abocar para ver qué tanto realmente es posible o no. Pero me parece que justo como una iniciativa que se dio fuera del marco institucional, retomando las experiencias de las limitaciones de las instituciones, por lo menos que en México tenemos, creo que nos ha llevado por un buen camino, por lo menos de respetar el tema de la creatividad y del libre albedrío. Eso es muy valoroso, eso lo valoramos muchísimo, ¿no? Entonces, pues hay que ver, es un poco el juego que nos toca jugar conforme pasa el tiempo y hay que ver qué papel tiene esa certificación en todo caso, ¿no? Pero te agradezco el comentario. Creo que sí se daría porque es una institución pública reconocida a nivel nacional, a nivel internacional, y básicamente al utilizar este panel es un excelente trabajo. Yo creo que vale la pena, ¿no? Cada certificación de Facebook. Claro. Porque ahí mismo sale la calidad. Facebook ya certificó que sí es una página oficial. Bueno, muchas gracias, muy buenas las exposiciones de París de Luz Molina. Mi pregunta es la misma para ambos, es si identificaron, o sea, la alimentación es un fenómeno complejo. Entonces, post-pandemia, no, y ahora que ya estamos como un post-pandemia, o sea, que ya estamos un poco más lejos de la pandemia. Y se lo dice a alguien que estuvo encerrado casi 2 años, porque en Argentina la pandemia fue eterna. ¿Cambió los ámbitos de debate de la pandemia? O sea, hoy, lo que contó Luz Marina, lo que contó usted, sobre todo con el termómetro que tienen de esa cantidad de miembros que debaten, y que entiendo que vienen del mundo académico, no del mundo académico, que además tienen de la antropología, de la sociología, de chef, ¿cambió? O sea, ¿el hambre hoy sigue siendo lo importante que era en la pandemia de lo que contaba Luz Marina? ¿O eso fue como la
el punto de partida, la parte del iceberg que se ve, y ahora hay una complejidad mayor. Entonces la pregunta es para los dos lo mismo, entiendo que lo ven de lados distintos, así que es interesante el intercambio. Gracias. Bueno, respecto al hambre, pues yo pienso que el hambre sí aumentó, ¿sí? Como hablaba, de pronto sí se aumentó en porcentaje y también en gravedad. Aumentó. Las personas ya tienen, pienso que más opciones y estrategias para acceder a los alimentos, e inclusive se identifica una integración de la academia con grupos de campesinos, con grupos pues como de sujetos en situación de vulnerabilidad utilizando redes sociales. Entonces yo pienso que las redes sociales ayudaron como a integrar situaciones, personas, y estoy hablando de de las redes del sistema alimentario, pero cultural, social, es decir, a conectar a los campesinos que venden sus alimentos con aquellas personas que quieren comprar este tipo de productos y asimismo apoyar a grupos en situaciones de vulnerabilidad. Yo pienso que por ese lado es lo que más ha cambiado, y también lo que ahora hablaba como cierta conciencia de consumir alimentos más frescos, cuestiones como estas. Pienso que ha cambiado, o sea, que la visión del hambre ha cambiado porque no consumir alimentos, digamos, así agroecológicos, eso puede considerarse ya como hambre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es no tener a disposición una alimentación que consideran saludable. Entonces, es por ese lado lo que pienso que ha cambiado. Me falta indagar más por el asunto, pero lo poco que he visto va por ese lado. Gracias. Sí, y de modo complementario, completamente de acuerdo con lo que ella expone, en particular en la experiencia en la red, en el grupo, yo creo que durante la pandemia sí fue un tema que estuvo orbitando, pero junto con muchos otros, porque justamente no era un grupo en donde el centro del problema fuera el tema de la pandemia. Claro, siempre reconocimos la importancia de pero las participaciones tendían mucho a ser como, digamos, orbitaban alrededor de otras también, ¿no? Había ejercicios y fueron muy comunes, los que comentaba Yuri hace ratito, de gente que soltaba encuestas, ¿no? A ver, cuéntenos ustedes qué están comiendo ahorita y cuáles son los principales problemas. Que además, creo que una de las cosas que está ahorita resultando de esos trabajos son justamente como los primeros resultados de esas encuestas que se fueron haciendo a lo largo de la pandemia. Hoy en día sigue siendo un tema importante, pero como todos, y creo que eso es lo importante y lo normal, es que sigue siendo orbital. Funciona en relación de otros y en determinado momento toma cierta relevancia o de plano se vuelve prácticamente inexistente. Pero sí es un buen termómetro. Si pudiéramos tener ese histórico desde que se inicia toda la pandemia ahora, tendríamos muchísima información muy importante sobre cómo se comportó el tema en específico allí. Como no es un tema central del grupo, pues no lo hemos rastreado, ¿no? Pero a nivel de percepción te puedo decir que sí estuvo muy presente durante la pandemia de manera natural, con información de todo tipo, desde encuestas hasta convocatorias para ayudar a tal o cual grupo, a enviar tal cosa, tal cantidad de alimentos en tal lugar, hasta discusiones ya más a nivel de gabinete, ¿no? Del papel que ha tenido la pandemia en las prácticas, tal. Y hoy en día está presente, pero creo que de manera muy equilibrada en torno a otros temas que también tienen que ver con el asunto, ¿no? Pero que se
que de pronto te digo se sobresale cuando es importante, adquiere importancia, y cuando no, otra vez vuelve como a ralentizarse la expresión del problema, ¿no? Como termómetro que creo que funciona para ver cómo está esta dinámica a nivel de la alimentación, ¿no? Pero yo creo que hoy se está precisamente empezando la cosecha, no solo de lo que se, de información, no solamente de lo que se hizo en el grupo, sino de todo el mundo que anduvo levantando encuestas a nivel remoto, ¿no? Vía Google, vía Facebook, vía Twitter. Uno está empezando a ver que ya la gente comienza a sacar sus primeros resultados, que además creo que hay que tenerlos en cuenta y hay que tomarlos en cuenta como primeras aproximaciones al tema. Porque si uno piensa en el histórico del tiempo, uno se da cuenta que primero fue información que está muy sesgada por el tema del encierro, por el tema de las condiciones circunstanciales. Entonces, en esa medida, te arroja una primera visión del tema, pero creo que todavía falta mucho por hacer sobre el asunto del impacto de la pandemia en la alimentación, como a nivel de, ahora sí, largo plazo, y de cosas que permanecen, ahora sí, de manera definitiva, en las prácticas cotidianas de alimentación y que se derivaron del tema de la pandemia. Una de ellas, el tema de los servicios a domicilio, ¿no? Que es algo que ya no queremos soltar. Digo, yo digo, ya paró un poco la pandemia, ya bajó y seguimos pidiendo. Le seguimos echando la culpa al COVID, pero a ver hasta cuándo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Rosalina, muchísimas gracias, doctor Párez Aguilar. Bueno, pues creo que llegó el momento de terminar con esta, con la parte expositiva de este primer coloquio. Por lo tanto, pues invito a la doctora Yamile para que haga la clausura oficial. Gracias. No, pues, estamos. Bueno, pues todo concluye temporalmente, ¿no? Porque las investigaciones continúan, los diálogos. Estamos medio lejos, ¿no? Estamos medio lejos. Los diálogos pues también continúan. Entiendo que mañana van a tener una reunión ya interna del grupo de trabajo. Y por mi parte, pues yo felicito a la doctora Yuri, a la doctora Sofía, a todos los integrantes, a todos los interesados que estuvieron aquí y que acudieron al llamado de esta reunión, de este coloquio internacional Alimentación en México y América Latina, problemáticas actuales y alternativas a futuro. Creo yo que fue un encuentro bastante fructífero de parte porque pudieron intercambiar muchas ideas de manera presencial, que es muy diferente que virtual, pero por el otro lado, pues hay que continuar utilizando las redes sociales que nos permiten extender la comunicación a otros ámbitos nacionales e internacionales, que eso, hablando de la pandemia, creo que es una de las cosas más positivas, ¿no? Hoy en día ya nos podemos ver de frente, pero esto permite que la comunicación sea más amplia, más rica y llegue a otros ámbitos académicos y físicos, geográficos. Pues por mi parte les agradezco a todos su interés, su participación, muchas felicidades. Esperemos que este coloquio continúe el próximo año o en 2 años, no sé, algo así. Y pues por mi parte, como directora aquí del Instituto de Antropología y coordinadora del Cuerpo Académico Estudios sobre Territorio y Patrimonio Cultural, que también formamos parte de este programa de colaboración, y con el Cuerpo Académico de la doctora Citlali del Grupo Citro, pues nos toca clausurar este evento, siendo las 18:20 de hoy, martes 23 de agosto del 2022. Hay que poner las fechas porque luego los eventos no tienen las fechas, ¿no?, en los carteles, y sí es importante para los distintos ámbitos académicos. Pues muchísimas felicidades y muchas gracias por su participación y su interés, y pues a la doctora Yuri también y a la maestra Sofía, Javier, nuestro técnico que siempre nos está apoyando, que pues después de la pandemia este es el primer evento, creo, a nivel de coloquio, porque por allá arriba tenemos otra actividad bastante interesante también.
pues es el primer evento después de tantos encierros en donde convivimos un grupo de académicos y amigos. Muchísimas gracias nuevamente a todos y felicidades y esperemos seguirnos viendo. Y bueno, sí, como les habíamos comentado, este trabajo forma parte del grupo de trabajo que en esta ocasión nos tocó llevar el número 30 de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Y bueno, pues continuaremos con nuestras actividades el día de mañana. Muchas gracias a todos y hasta luego.